Era un hermoso día. El cielo despejado, y la fresca brisa del aire eran un reflejo de esto. Pero, aunque antes hubiese disfrutado de un día como este, ahora no era el caso. Tenía una cierta sensación incómoda. Como estar con una luz brillante encendida cerca de mi cara. Sin embargo, no era algo que no pudiera tolerar. Ya me había acostumbrado a esta sensación, distrayéndome con cualquier cosa que podía ver en mi entorno. Mi atención estaba enfocada en cada detalle de la ciudad frente a mí, la capital de la teocracia Slane. Y como era de esperarse, no era como el reino o el imperio. Verdaderamente la teocracia tenía algo diferente. No era como la típica ciudad que te podías encontrar en uno de los reinos anteriormente mencionados. Su capital, así como los lugares por los que había pasado, parecían ciudades como de la época victoriana, encontrando ciertas similitudes con unas ciudades que podría encontrar en la realidad. Bueno, no por algo es la nación más antigua, y tal vez, esto era una prueba de la influencia que tuvieron los jugadores en este lugar. Aunque, otra cosa era importante resaltar. Y es que, a pesar de ser una nación que creía en la superioridad de la raza humana, que despreciaba a las demás especies, la cantidad de individuos pertenecientes a otras razas presentes en este lugar, era mayor que en otros reinos humanos. Me dije esto al ver a ciertos individuos por la calle, vistiendo harapos y collares en sus cuellos. Algo que me hizo pensar lo siguiente. Parece que la explotación esclava es vital para ellos. Este pensamiento fue ocasionado por la carreta que pasó al costado de la nuestra, jalada por un minotauro al que se le azotaba con mucha fuerza para que fuera más rápido, como si se tratase de una común bestia de carga. Luego de eso, miré a otro lado, donde un hombre gritaba y golpeaba a un niño de otra especie, que había soltado algunas cosas al suelo. Además de otras personas viendo el acontecimiento con cierta indignación, pero no por la golpiza que recibía el niño, sino por lo que le había ocurrido al agresor. Y por esto, comenté con desinterés en mi cabeza. Ya había visto en otras ciudades este tipo de maltrato, sin embargo, no siento nada. Ni siquiera una pizca de lástima que me motive a intervenir. Simplemente es como ver a unos animales, o mejor dicho, a un insecto más grande atacando a otro. Ahora me es difícil empatizar con unos desconocidos. Pero bueno, no creo que importe. Puede que esto sea una ventaja, ya que si no fuera así, para un vampiro esto le dificultaría la tarea de alimentarse. Pero mi pensamiento se vio interrumpido. Alguien habló cerca de mi oído, diciendo lo siguiente de manera plana. He vuelto. Aquellos hombres posicionados en la entrada de esta ciudad, mandaron un informe detallado sobre nuestra llegada, donde se especificaba la cantidad de personas, tipo de carga, y nuestra intención en este lugar. Seguí al que llevaba esta información, hasta un gran monasterio rodeado de varios hechizos defensivos y de detección. A juzgar por esto, algo debe estar ocurriendo, ya que no sucedió esto con las anteriores ciudades por las que pasamos, donde solo archivaban la información para tener un registro. Es de suponer, y como usted lo había anticipado, que ya esté en la mira de algunas personas. Por esta información, asentí con mi cabeza para confirmarle a CZ que había oído su informe. Para seguido decirme a modo reflexivo. Aunque no haya sucedido en los anteriores lugares por los que pasamos. Hay varias razones para esto. Una de ellas, es que se deba a la fama que gane como aventurero. Y simplemente quieran saber el momento de mi llegada, tal vez para acordar una reunión futura para conocerme. Pero, creo que ese sería un pensamiento ingenuo. Lo que veo más probable es que estén al tanto de las travesuras que estuve cometiendo durante mi viaje aquí. No creo que encuentren evidencia suficiente que me incrimine. Sin embargo, aún así las nulas evidencias que hay me apuntan directamente, ya que esos incidentes solo ocurrieron por los lugares en los que estuve. Eso no me hace un criminal, pero tampoco un inocente. Además, quién sabe lo que los líderes en este lugar puedan pensar de mí. Si mal no recuerdo, Clementine era de este lugar. Sentirán algún remordimiento, ya que prácticamente fui yo quien la asesinó. Y si llegasen a preguntar por ese artefacto que ella poseía, que creo para ellos era uno muy importante.
No sabría qué responderles, fue destruido después de todo. Si me ven como una amenaza, prácticamente esta misión ha sido un fracaso. No puedo ni imaginarme qué es lo que pueden estar pensando. Pero, si saben lo que soy, y me llegasen a exponer frente a todos, entonces tendría que decirle adiós a mi identidad como aventurero. Aunque, también podrían optar por amenazarme tontamente con esto para que les sirva, o controlarme con ese ítem mundial. Aunque claro, eso no ocurrirá, ya que los mataría antes de que incluso llegase a ocurrir. Pero, eso no es lo que quiero. Además, desconozco mucho de lo que son capaces. Confiarme sería peligroso, por eso lo principal es reunir información. Había pensado que incluso sería buena idea infiltrarme en sus líneas. Ser como un doble agente. Aunque si esta sospecha sigue permaneciendo sobre mí. Aunque logré infiltrarme en sus filas, jamás confiarán en mí, y sería lo mismo que no haber conseguido nada. Además, no olvidemos que el lugar del que vengo ahora está bajo el gobierno del reino hechicero, y sin mencionar que el líder de mi equipo se ha subordinado ante él. Estoy seguro que ya son conscientes de esta información, había espías teocráticos en Errantel. Y este hecho de por sí eleva las sospechas sobre mí. Tengo que fingir no conocer nada sobre eso, que aún sigo siendo un aventurero del reino. Pero no sé cómo lograrlo. Porque es fácil decirlo con palabras que demostrarlo. Pero, aunque también pueden no hacer nada y mantenerme vigilado hasta el día que me toque volver. Varios pensamientos pasaban por mi mente, me sentía un poco paranoico y algo incapaz, por lo que me dije a mí mismo con decepción. Nunca se me ha dado bien hacer planes. Y se supone que soy la mente maestra en esta operación. Empiezo a tener jaqueca de no saber qué es lo que debería hacer a continuación. Pero ¿qué tal si le consulto a CZ? ¿A ella se le ocurriría un plan a estas alturas? No, lo mejor hubiese sido pensarlo durante el viaje. Pero simplemente quería dejarme llevar y pasar el rato como si estuviera en unas vacaciones. Por eso llegué a cometer esos pequeños incidentes que me tienen en esta situación. Y si llamara a Ainz para consultar lo que debería hacer ahora, y le contase todo lo que ha ocurrido, lo más probable es que me pida que vuelva y anule la misión. Además, a este punto creo que ya debería estar con sus planes de qué hacer con el gremio de aventureros en Errantel. No quisiera molestarlo con esta labor. Eso me haría sentir avergonzado, ya que fui yo el que insistía con esto. Pero algo se me tiene que ocurrir en estos momentos. Bueno. Si no lo sé, no será bueno seguir insistiendo con eso. Ya lo discutiré con mis acompañantes una vez nos instalemos en la posada que nos indicaron al llegar. Decidí no pensar demasiado en ese asunto, confiado en que todo saldría bien, por lo que me relajé en el asiento de la carreta que nos llevaría a nuestro destino con esa idea en mente. Minutos después, ya habiéndonos instalado en la posada más lujosa que esta ciudad podía ofrecer. Nos reunimos en una amplia habitación privada con lujosos muebles, donde yo sentado en uno de ellos usaba mis sentidos para saber si alguien nos espiaba. Pero tras unos minutos, no podía sentir nada de eso. Solo a los empleados y otros clientes haciendo cualquier cosa menos espiar. Aunque esto de por sí bastaría para dejarme tranquilo, quizá fue por paranoia, que aún así no estaba satisfecho con solo esto. Así que con una mano levantada use cancelar ruido. Una magia que atraparía cualquier sonido dentro de un área, así al menos no se oiría lo que sea que habláramos. Por lo que con esto hecho, me puse cómodo en el mueble en el que estaba, debíamos discutir lo que se haría a partir de ahora. Ya no podía aplazarlo más. Así que empecé la conversación diciendo lo siguiente a modo de comentario. La capital teocrática rebosa de un encanto particular. Su gente es orgullosa, con carácter. Ese credo que se les inculca desde su nacimiento los ha hecho así. Pero también son muy confiados. Se sienten tan seguros en sus ciudades, que jamás esperarían que alguien los atacara dentro de ellas. Como lo que ocurrió con esas desafortunadas mujeres con las que me crucé. Todas fueron tan insistentes, que solo la tragedia era el único resultado posible. Ese pequeño desliz de mi parte, puede que haya ocasionado un pequeño entorpecimiento en mis planes. Y por eso, quiero preguntarles.
¿Creen ustedes que esto es así? Después de eso último, me quedé en silencio esperando sus respuestas. El doppelganger disfrazado fue el primero en responder. No lo creo. Esas humanas se ofrecieron ante el Supremo. Estos humanos deberían agradecer que usted las aceptó sin disgusto alguno. Esta respuesta no me satisfajo, y aunque no esperaba mucho de él, con lo perspicaz que había sido durante nuestro viaje aquí, me había esperado una mejor respuesta. Pero, esta era la respuesta típica que podías esperar de un NPC de Nazarick, así que era algo que ya me esperaba. Pero me preguntaba si sería lo mismo con CZ. Tenía un poco más de confianza en ella. Así que dije para obtener su opinión. CZ. Dime. ¿Qué es lo que piensas? Y con tan solo esto, la invisible CZ se hizo visible, hablando con ese tono falto de emoción que la caracterizaba. Yo pienso que puede que esto haya levantado algunas sospechas. Sin embargo, no creo que esto resulte un problema. Cubrimos nuestras huellas, por lo que no tienen manera de saber que fue usted. Así que simplemente debería actuar con normalidad. Aunque, siempre quedará la duda de si fue usted o no. Por lo que recomiendo evite cualquier comportamiento sospechoso. Porque el más mínimo, puede tornar las ruedas hacia usted. Así que sugiero mantenga su distancia de las jóvenes en esta ciudad. Para evitar un nuevo incidente como los anteriores. Luego de eso, ella se me quedó observando muy fijamente. Aunque su rostro no mostrara emociones, me daba la sensación que lo hacía con molestia. Pero me agradó que su respuesta fuera más analítica. Sin embargo, no me dejaron satisfecho. Era casi similar a una conclusión a la que había llegado. Pero, ¿eso sería suficiente? Ya me había plantado la idea de ignorar a cualquier chica que se me presente. Pero si son insistentes no puedo hacer nada. Mis instintos surgen sin siquiera darme cuenta. Ojalá estuviese Narveral aquí. Ella siempre intervenía, ya sea metiéndose en el camino cuando alguna mujer se me acercaba, o amenazándolas para que ya no lo siguieran haciendo. Pero en este caso, el doppelganger que me acompaña no puede hacerlo, tiene que adaptarse a la personalidad que tiene el mercader que está suplantando, sin mencionar que se vería extraño. Además, cree que cada acción que hago es la correcta sin cuestionarse nada. Y CZ tiene que mantenerse oculta, por lo que no puede intervenir. Tal vez, si dejara de ser amable, y me comportara un poco más como Narveral, ¿cambiaría eso en algo? No lo creo. Para empezar, siempre soy yo quien inicia las interacciones al sentirme atraído por un delicioso olor. Es algo que simplemente me cuesta controlar, como si algo me poseyera y me hiciera actuar de esa manera, a pesar de tener el control. Pero, dejando el asunto de las mujeres a un lado. ¿Será suficiente solo eso? Por estos pensamientos, dejé caer mi cabeza en el sofá, enfocando mi mirada en el techo, para seguido soltar lo siguiente de manera cansada. Qué complicado es esto. Y este comentario ocasionó que CZ rápidamente me dijera. ¿Algo te molesta, Lucian? Su tono era inexpresivo, pero, al pasar tiempo con ella, sabía que era de preocupación. Por lo que dije con desinterés. No es nada. Pero, hay algo que tengo que pedirte, y es que, si ves que me llego a comportar de manera extraña, me avises por el hechizo mensaje. No es por nada importante. El motivo de esto, es solo para hacerme consciente de mis acciones. Le dije esto, para poder saber qué acciones son correctas, porque tengo la perspectiva distorsionada, llegando a pensar que el simple hecho de matar inocentes, verlos sufrir, es algo sin importancia, que me puedo permitir ya que soy algo superior a ellos. Tal vez es mi karma negativo influenciando mi perspectiva. Pero creo que ella sabría cómo juzgar las situaciones al tener un karma neutral. Además que al pasar tiempo juntos, sabría cuando estoy comportándome de una manera extraña. Y como prueba de que realizaría mi pedido, ella asintió con su cabeza. Pero mis dudas no se habían apartado de mi cabeza. Lo que había dicho CZ era prácticamente no hacer nada, o mejor dicho, continuar con mi plan evitando la cercanía con mujeres que podría cruzarme en este sitio, lo cual es igual, ya que en realidad no tengo planeado nada.
La verdad es que tontamente había esperado que tan solo al llegar, me cruzaría con muchas personas importantes, con las que compartiría información. O mejor sería decir, tener charlas donde me enteraría de algunas cosas que pueden no lleguen a ser muy relevantes. Y si tenía algo más de suerte, los altos mandos solicitarían mi presencia para reunirnos y conversar sobre asuntos más importantes. Pero, las cosas resultaron diferentes y problemáticas. Puede que ellos hagan contacto conmigo. Pero nunca serían sinceros, estando siempre con cautela hacia mí. Esto solo me hace ver lo incompetente que soy para estas cosas. Pero simplemente no puedo dejar las cosas así, necesito una tercera opinión. Alguien que sea astuto, y se le dé bien armar planes elaborados. Los únicos que vienen a mi mente son Demiurgo y Albedo. Pero ellos seguramente estarán ocupados. Y de entre mis sirvientes, solo hay unos cuantos. Igor está con Ainz sirviéndole. Si lo llamara Ainz notaría de inmediato que algo está ocurriendo, así que está fuera. Y los otros tienen sus asuntos de los que encargarse. Al pensar entre mis sirvientes sobre quién sería el más calificado, alguien llegó a mi mente. Aunque me hizo hacer una pequeña mueca de duda. Por lo que comenté. No quisiera llamarlo a él. Pero es el único que reúne las capacidades que lo hacen un candidato perfecto. Aunque tenía mis dudas, era el único en el que podía pensar por ahora, por lo que con eso en mente, levanté una de mis manos, activando una magia antidetección, así como falsificar datos, solo como precaución. Y al estar seguro sobre lo que quería hacer, mandé un mensaje con unas cortas palabras que decían: ven aquí. Te necesito. Así que con eso realizado, me quedé en silencio a esperar. Ya había tomado mi decisión. Una de la que quizá me arrepentiría más tarde. Por los pasillos de un monasterio. Un joven de largo cabello negro, vistosa armadura, y gran lanza que sostenía en una de sus manos, se dirigía a un lugar al que fue llamado hace no mucho tiempo. Este sujeto no era alguien ordinario, imponía mucho respeto. Prueba de ello era el comportamiento de todo el que se cruzaba, que solo podían inclinar sus cabezas con mucho respeto ante su presencia. Era el capitán de la Escritura Negra, la segunda persona más fuerte en este lugar. Alguien recto con gran lealtad hacia su patria. Quien mantenía su mirada fija en su camino, sin prestarle atención a los demás, pero no por ser mal educado, parecía más correcto decir que estaba sumergido en una reflexión. Siguió con su caminata, hasta detenerse frente a un gran portón, que era custodiado por soldados apostados a cada lado, quienes también mostraron sus respetos ante él, para luego proceder a abrir el gran portón que daba hacia una gran sala. Al estar completamente abierto, este sujeto de cabello negro ingresó a este gran salón, con su mirada fija al final de la sala, donde ya lo esperaban las personas más importantes en su nación. Sus líderes. Los cardenales de la teocracia Slane. Cuando estuvo a la distancia adecuada, se hincó en una rodilla para mostrar sus respetos, al momento que decía a modo de presentación: el primer asiento de la Escritura Negra ha venido ante su llamado, en pro de cumplir su próxima misión. Luego de eso se quedó observando a sus líderes, quienes no respondieron de inmediato. Notando también cierta aura tensa, que le hizo preguntarse si se trataría de una situación crítica. La cual pudo confirmar al notar ciertas miradas preocupadas, algo que no era común en personas de su calibre que llevaban muchos años de experiencia encima. Pero no comento nada referente a esto, solo espero en silencio muy quieto en su posición. Oyendo momentos después, a uno de sus líderes decir: póngase de pie, capitán de la Escritura Negra. Palabras que hicieron dejar a su postura inclinada. Y dijera como una costumbre: ¿cuál es la siguiente misión? Yo y el resto de la Escritura Negra estamos listos para partir en cualquier momento. Y tan solo al acabar esa frase, uno de los cardenales, Raymond Sark Lauranza, cardenal de la Tierra, actuando en representación de los demás, habló con su voz grave: te equivocas, estimado capitán de la Escritura Negra. No te llamamos por alguna misión que requiera a todo tu escuadrón. O bueno, no por el momento.
Estas palabras hicieron que el capitán de la Escritura Negra pensara que tal vez sería una misión en solitario. Aunque eran raras este tipo de solicitudes, ya que su escuadrón enfrentaba amenazas peligrosas que nadie en solitario podía enfrentar. Aún así no comentó nada en contra, pensando que no se trataría de nada complicado. Por lo que dijo comprendiendo. Entiendo, cardenales. ¿Y cuál sería esta misión que no requiera la participación de los demás integrantes de la Escritura Negra? Quedándose en silencio después de ello esperando sus órdenes. Y por esto, el cardenal que actuaba como vocero, dijo. Antes de eso, es necesario que tenga un poco de contexto. Ya hemos recibido el informe de nuestros espías en Errantel. Y el informe no es muy alentador para nosotros. Tan solo con estas pequeñas palabras, el capitán supo de qué se trataría. Él estaba ya al tanto de los resultados de aquella guerra que ocurrió entre el reino y el imperio, suceso que ocasionó que una de sus miembros se encerrara en su habitación, y ahora se comportase como una loca trastornada. Aunque él no estaba al tanto de todos los detalles, cuando hojeó por encima el reporte de su compañera, hablaba de seres salidos de pesadillas. Y por esto, el capitán de la Escritura Negra comentó. ¿Se trata del hechicero Ainz o algo que acabó con la escritura de la luz solar? Debo suponer. Y por estas palabras, el cardenal de la Tierra aclaró. No exactamente, pero puede que esté relacionado. Hace unas semanas nos llegaron informes de desapariciones que estuvieron ocurriendo a lo largo de las ciudades teocráticas. No se sabe el qué o por qué. Pero todas estas desapariciones tuvieron un patrón. La primera, se reportó de la ciudad que limitaba con Errantel. Y las víctimas todas mujeres jóvenes y bellas, quienes desaparecieron sin más, como si simplemente se hubiesen desvanecido. No hubo testigos ni pistas, pero sí algunas personas que habían olvidado algunas cosas. Por escuchar esto, el capitán de la Escritura Negra comentó. Magia de borrado de memoria, tal vez ocasionada por el secuestrador o cómplices. Y una confirmación le llegó a modo de asentimiento, junto a lo siguiente. Sí, pero, esta es diferente. Normalmente cuando a alguien se le borra la memoria, no recuerda ni siquiera que esto haya ocurrido. Pero en esta ocasión, las personas sí lo recordaban, o de repente se encontraban en otros lugares, o realizando algunas cosas que ni siquiera sabían por qué. El capitán de la Escritura Negra analizó todo lo que se le había dicho. Y por eso comentó sus suposiciones. ¿Creen que Ainz o algo aún está relacionado con estas desapariciones, que esté incitando una guerra contra nosotros? Y por este comentario del capitán de la Escritura Negra, uno de los cardenales añadió. No estamos seguros. Es solo que, sospechamos que hay un espía en esta ciudad. Esta información hizo que el capitán se pusiera un poco más serio, porque sabía que estas personas no dirían algo como esto de no estar 100% seguros. Y pensó que tal vez su misión era eliminar a este espía. Así que para obtener más detalles, dijo lo siguiente. He de suponer que ya tienen ubicado a este espía, y que esta misión consiste en su eliminación. Dijo con seguridad la conclusión a la que había llegado. Pero de inmediato el cardenal de la Tierra detuvo esa línea de pensamiento al comentar lo siguiente. No. Es solo una sospecha. Y el motivo de esto es que es tan obvio que parece una trampa. Aunque no hay muchas pruebas, las pocas que hay solo apuntan hacia una persona, que parece que estuviera hecho a propósito. Esto que oyó, hizo que el capitán de la Escritura Negra sintiera interés por este supuesto espía. Así que preguntó con una clara curiosidad en su tono. ¿De quién se trata? ¿Alguien que conocemos? Y por esta pregunta, el cardenal de la Tierra habló. Capitán. ¿Está familiarizado con el equipo adamantita que apareció recientemente en el reino? Y ante esta pregunta, él respondió con sinceridad. Por supuesto que sí. Sería extraño no conocerlos. El equipo que rápidamente ascendió al rango más alto entre los aventureros. Se encargó de la traidora Clementine, asesino a la vampiresa que nos dio problemas. Y se enfrentaron al poderoso emperador demonio Haldavoud cuando atacó el reino, consiguiendo repelerlo. Sería raro no conocerlos con las hazañas que han realizado hasta el momento.
Pero mientras decía esto, una conclusión llegó a su cabeza, que lo hizo comentar. ¿Acaso ellos están aquí? ¿Son ellos los espías de los que está hablando? Creí que estaban del bando del reino, o que al menos serían imparciales puesto que son aventureros. Pero su línea de pensamiento fue detenida, cuando un cardenal se acercó a él a entregarle unos documentos. El capitán echó una ojeada a los documentos que recibió para luego comentar. ¿Y esto es? Y su pregunta fue aclarada cuando el vocero de los cardenales dijo lo siguiente a modo de explicación. Es un informe sobre las desapariciones, y la información que reunimos de nuestros espías en Errantel. Y solo para adelantarle. En ella se menciona que ese equipo de aventureros se subordinó ante el reino hechicero. Y por esto, el capitán comentó. Y me está diciendo que esos sujetos se encuentran aquí, enviados por su nuevo amo a espiarnos. ¿Ainz o algo acaso nos está subestimando? ¿Con qué motivo enviaría a estos aventureros? ¿Acaso piensa que no actuaríamos solo porque están bajo la protección del gremio? Pero su línea de pensamiento fue nuevamente interrumpida, cuando uno de los cardenales comentó. No se adelante a los acontecimientos, capitán. En primer lugar, no todos los aventureros están aquí. Es solo uno de ellos. Sin embargo, esto nos hace dudar. Ya que según nuestra información, este aventurero dejó Errantel cuando aún seguía siendo parte del reino. Por lo que una posible afiliación al nuevo reino hechicero es casi nula. Estas sospechas surgen a raíz de estas desapariciones que se reportaron en las ciudades por las que este aventurero estuvo. Lo que nos hace sospechar. Por eso, la misión en esta ocasión no es asesinarlo. Es averiguar cuáles son sus lealtades. Ya que esto también representa una oportunidad para nosotros. La de poner a este aventurero de nuestro lado, algo que en estas circunstancias necesitamos urgentemente. La guerra contra el reino élfico nos hace vulnerables. Además de la pérdida de toda la escritura de la luz solar, como algunos miembros de la escritura negra. Si no hacemos algo, la raza humana peligrará, y si los informes son ciertos. Este aventurero podría ser una adición muy poderosa en nuestra fuerza. Pero, también cabe la posibilidad que sea un espía, infiltrado desde mucho antes por ese tal rey hechicero. Es la sospecha que manejábamos desde hace mucho tiempo, gracias a la investigación de la astróloga de las 1000 leguas. Ya que después de todo nadie los conocía hasta que se hicieron famosos, no hay historia o registro de dónde vinieron. Y es mucha coincidencia que aparecieran así sin más, y justo en la misma posición geográfica que ese hechicero. Por eso queremos que confirmes, si este aventurero es un aliado o un enemigo. El capitán de la escritura negra entendió, pero aún así se cuestionó esta decisión de ponerlo a realizar esta tarea. Él sabía que hay un mejor candidato, por lo que dijo con curiosidad. Entiendo, estimados cardenales. Pero, ¿por qué yo? Creo que Quayese sería un mejor candidato para realizar esta labor. Y para responder esta duda, un cardenal respondió. Sabemos eso, capitán. Es solo que fueron los miembros de este equipo quienes asesinaron a su hermana. Aunque a él parece no importarle, creemos que esto podría influenciar en su opinión. Y quizá por rencor lo considere hostil. Además, tenemos otra misión para él, por lo que aún así no estaría disponible para realizar esto. Al comprender esto, el capitán de la escritura negra decidió aceptar la misión que se le había asignado, por lo que dio su confirmación al hincarse en una rodilla y decir lo siguiente. Entiendo, grandes cardenales, realizaré esta misión como han pedido. No fallaré. Caminaba por las calles de la capital teocrática. Mi intención era conocer más a detalle esta ciudad, pero no estaba solo. A mi lado estaba el doppelganger disfrazado de comerciante, y por algún lugar cerca de aquí debería estar CZ observándonos desde cierta distancia. Miré hacia los techos de las construcciones cercanas intentando localizarla. Pero no había rastro de ella. Con el ítem que le di, nadie debería ser capaz de verla o sentirla, aunque eso solo si se mantiene como espectadora. Ya que posee algunas restricciones, y una de ellas es que prohíbe al usuario realizar todo tipo de ataque.
O sería mejor decir que si atacas mientras lo estás usando deja de funcionar y te haces visible nuevamente. Pero bueno, un pequeño precio por volverte indetectable, así que estará bien siempre y cuando no haga nada imprudente. Al caminar por esta calle, me percaté que atraía algunas miradas, aunque solo eran de simple curiosidad. Percatándome también que no causaba la misma impresión que en otros lugares, donde normalmente las personas se quedaban un buen tiempo observando muy sorprendidos el tipo de equipo que uso. En esas ocasiones podía oír sus murmureos sobre cuán impresionante y de calidad era el tipo de equipo que usaba. Pero en esta ocasión, no podía oír murmureos de este tipo, simplemente una pequeña ojeada curiosa o indiferente, como si estuvieran acostumbrados a ver equipo de esta calidad. Algo que no me sorprendió, tenía conocimiento sobre los ítems de Yggdrasil en este lugar, y sobre esos sujetos a los que se les conoce como semidioses. Y puede que esta reacción se haya debido a que los han visto antes usándolo, por lo que no sería raro que no se sorprendieran por ver equipo como este. Mientras pensaba esto, el doppelganger a mi lado comentó: «Mi señor, ¿hacia dónde nos dirigimos?» Por oír esto, le dije rápidamente en voz baja: «Idiota. Ya te lo había dicho, no me trates con tanto respeto, recuerda que ahora soy tu empleado». Y cuando mencioné esto, el doppelganger de inmediato se corrigió al decir: «Lo siento, respetable aventurero adamantita. Yo solo suspiré por esto. Pero no me queje, ya que cuando el momento lo ameritaba, verdaderamente asumía su papel como mercader y me trataba como su empleado, aunque después pasaba un buen rato disculpándose. Así que para explicarle, comenté: en estos momentos, nuestra prioridad es reunir información. Y como esta nación es altamente religiosa, lo mejor será empezar por conocer su historia. En las ciudades por las que pasamos, mencionaron una iglesia construida en honor a sus fundadores, los 6 grandes dioses. Al final de esta frase, enfoqué mi mirada en una construcción que sobrepasaba las demás. Era nuestro lugar de destino, así que añadí: para empezar, creo que será importante empaparse con la historia local, quiero decir, será muy importante, ya que la teocracia es una nación muy antigua. Mientras decía eso, giramos una esquina, donde al final de una gran calle, vimos nuestro destino. Una maravilla arquitectónica construida en honor a los 6 grandes dioses. Me sentía un poco ansioso, siempre era interesante conocer nuevos lugares, realmente me hacía sentir que estaba en unas vacaciones, yendo a conocer la atracción turística del lugar. Era agradable esta sensación de descubrir o conocer algo nuevo, evocaba un sentimiento de aventura. Pero, en ese momento, un sonido se oyó en mi cabeza. Era un mensaje de CZ, al cual contesté con lo siguiente: ¿qué sucede, CZ? Y con tan solo eso, CZ empezó a informar con ese tono plano que la caracterizaba: te están siguiendo desde hace un par de calles. Pensé que sería una coincidencia, pero, este individuo es el único en la calle que está siguiendo tus movimientos y se mantiene a cierta distancia. Quizá para evitar que lo notes. Por oír esto, activé mis sentidos, percibiendo a todos a mi alrededor. Oía sus voces y murmureos. La sangre fluir por sus cuerpos. Y el aroma que emitían. Y de entre todos ellos, uno a cierta distancia capturó mi atención. Era diferente a la gente común a mi alrededor. Quise voltear de inmediato por la curiosidad de detectar algo poco común, pero reprimí este impulso. No volteé a ver a este sujeto, ya que probablemente, si notaba que sabía de su presencia, cabía la posibilidad que esto ocasionara que desistiera de seguirme al verse descubierto. Y mi objetivo era hacer que dejaran de sospechar de mí, y puede que por eso este individuo haya sido enviado a seguirme. Así que dejarle observarme será bueno para apartar sus sospechas, solo tengo que evitar algún comportamiento extraño, y comportarme como un guardaespaldas como establece mi misión. Y bueno, visitar un lugar que se consideraría turístico no es sospechoso, ¿verdad? Luego de este pensamiento, le envié un mensaje a CZ, preguntándole con cierta curiosidad: ¿y cómo es este sujeto que está siguiéndome? Descríbemelo por favor, CZ. Y con esto, ella empezó a decir con detalle: es joven. Cabello negro y largo.
ropa formal, típica de una persona promedio en este lugar. No visualizo ningún arma a la vista, por lo que deduzco que su intención no sea atacarlo, pero también cabe la posibilidad que tenga algunas ocultas. Así que no descartaría que sea un asesino enviado a asesinarlo. Debería intervenir. Lo tengo en la mira en este momento, solo ordénelo y caerá. Y por este último comentario, dije inmediatamente: no sé, Z. Ya habíamos hablado de esto, debemos evitar cualquier comportamiento sospechoso. Matarlo sería algo contraproducente, además estamos en una calle concurrida, y atacar solo te delataría. Además, dudo que uno solo de tus ataques consiga matarlo. Cuando terminé de decir eso, CZ comentó con ese tono que la caracterizaba, aunque intentando sonar graciosa: lo sé. Solo estaba bromeando. Aunque debo deducir que este es uno de esos semidioses que me comentaste. Puedo notarlo, no es normal, está por encima del nivel de un combatiente promedio, hasta incluso dudo poder derrotarlo en un enfrentamiento individual. Por oírla decir esto, dije: no tienes por qué preocuparte por eso. Después de todo, tu misión no es entrar en combate, es más ser una espectadora. Reunir todos los datos que podamos obtener, desde mapear la zona, hasta la apariencia, nivel de amenaza y habilidades de estos individuos poderosos. Y al finalizar mis palabras, ella me respondió: correcto, entonces no lo perderé de vista. Luego de eso, me dije a mí mismo: eso estará bien por el momento. Aunque la verdad, esperaba que más de uno me tuviera en la mira. Pero veamos qué tiene preparado este individuo. Si su intención es matarme, tampoco me quedaré con los brazos cruzados. Aunque, también cabe la posibilidad que haya otros ocultos, ya sea porque simplemente son demasiado débiles para poder notarlos y se estén mezclando con la gente común. O posean ítems igual que el que le di a CZ que los hagan indetectables. Y tal vez no sean poderosos, pero pueden tener ítems que sí lo sean, al igual que ese tal Nigun. Bueno, si así son las cosas, mataré a quien sea si atreva a atacarme. Después de todo es en defensa propia, así que bajo este motivo nadie podría culparme. Con eso en mente, le dije a CZ: mantente alerta, podría haber otros individuos escondidos por ahí esperando una buena oportunidad. Así que manténme informado. Tal vez fue algo paranoico de mi parte, pero me puse más alerta que antes, enfocando todos mis sentidos a mi alrededor y no dejar escapar nada. Prosiguiendo con mi camino a espera de cómo se desenvolvería este nuevo desarrollo. ¡Qué extraño! Era lo que se preguntaba el capitán de la Escritura Negra, que observaba detenidamente a ese misterioso aventurero venido del reino. El motivo de este pensamiento era que, pensó, que hasta este momento ya debería de haber sido descubierto. Porque en su experiencia, casi la mayoría de objetivos de los que se había encargado, ya habrían notado su presencia a menos que estuviera siendo sigiloso, lo cual no aplicaba en este momento. Pero este aventurero, ni siquiera mostraba señales de haberse percatado, por su reputación, al menos esperaba que lo encarara, o incluso que intentara evadirlo entre la multitud. Él, como miembro de la Escritura Negra, podía sentir a un enemigo seguirlo desde más de 1 kilómetro, y pensó que este aventurero a esta distancia ya se habría dado cuenta que lo estaba siguiendo. Tal vez le había dado mucho crédito, o era muy descuidado debido a la confianza en su fuerza, y simplemente no lo veía como una amenaza, fue lo que pensó. Él lo creyó un pensamiento tonto. Si estuviera en su posición, hace un tiempo, desde el principio, se hubiera encargado de su perseguidor sin darle tiempo de siquiera recordar su rostro. La punta de su lanza era lo único que veían sus víctimas. Aunque, también pensó, que tal vez el que esta calle fuera un lugar concurrido pudo influir. Que la multitud de personas camuflaban muy bien su presencia, y que simplemente este aventurero carecía de la habilidad. Un pensamiento que también le resultaba muy probable, después de todo estaba desarmado vestido de civil. Pero, el capitán de la Escritura Negra no era alguien ordinario.
Un aventurero adamantita no se podía comparar a un miembro de la Escritura Negra, estaban por debajo de cualquiera de sus miembros, quienes habían alcanzado el tan añorado reino de los héroes, nivel que todo guerrero soñaba con alcanzar. Y aunque estuviese desarmado, aún así sus manos seguían siendo armas letales. Era capaz de matar a tantos con ellas. Él era la cúspide de la humanidad, o era lo que le gustaría pensar. Hace algún tiempo pensaba así. Pero después de haber enfrentado a esa vampiresa, ya no era tan confiado, y menospreciar a los demás ya no era parte de sus pensamientos. Sobre todo este aventurero, cuyo equipo se había encargado de ese monstruo, que mató con facilidad a algunos miembros de su escuadrón. ¿Qué tan poderosos tenían que ser para derrotar a un monstruo así? Le era difícil creer que simples aventureros hayan conseguido tal labor. Él apenas se había aguantado uno de sus ataques, y de no ser por el legado de sus deidades, estaba seguro que todos hubieran muerto. Ese pequeño recuerdo le hizo estremecerse un poco. Revivir aquel momento en ese oscuro bosque, donde una intensa aura asesina inundaba el lugar, no era algo que disfrutara recordar. Ese momento donde tuvo miedo por su vida, haciéndole ordenar con desesperación usar el más preciado tesoro de su nación, solo para salvarse. Pero apartó aquel deshonroso recuerdo, y se enfocó en la actualidad. Tenía un problema. Y era el motivo de su misión. Él carecía de la habilidad de ser un interrogador. Nunca antes se había molestado con entablar una conversación con su objetivo. Normalmente él solo se limitaba a recibir y dar órdenes. Aún buscaba en su mente la manera de establecer una conversación formal para estrechar lazos con este misterioso aventurero. Y aunque mucho lo pensara, lo más probable era que terminara con un hola y hasta luego. Después de todo, este aventurero no estaba en una nación extranjera para pasar el rato, sino con la labor de ser un guardaespaldas, o eso había leído en el informe que se le dio. Y bajo esta premisa, cualquiera sospecharía si un desconocido se te acercase para entablar una conversación. Incluso posibles asesinos de su cliente. Él no sabía cómo el miembro de su escuadrón, se podía sacar una conversación tras otra, e incluso llevarse bien con personas que recién conocía. Lo había visto hacerlo innumerables veces durante sus misiones para reunir información. Para llevar su misión al éxito, rebuscó en sus memorias cómo este compañero sociable conseguía la tarea de ganarse la confianza y amistad de aquellos a quienes apenas conocía. Lo primero que siempre hacía era hablar o comentar un tema en común para iniciar la conversación. Luego era halagador, resaltando cualquier mínima característica dependiendo de la persona. Aunque no era complicado hacer esto. Para él le resultaría más fácil ir, capturarlo, y sacarle toda la información que podía a base de torturas. Pero este individuo no era alguien ordinario, y sus líderes ya le habían dejado en claro su intención de reclutarlo. Aunque antes de eso, tenía que confirmar si era amigo o enemigo, lo que lo llevaba a esas desapariciones. Las pocas pruebas que había lo apuntaban directamente como posible sospechoso. Esto le hizo preguntarse, si él fuera verdaderamente el culpable, ¿con qué objetivo hacía desaparecer a estas mujeres? ¿Acaso, en el supuesto caso de que fuera un sirviente de Ainz o Algon, las raptaba para sacrificarlas en su honor? ¿O simplemente las mataba por diversión, debido a alguna clase de fetiche? Esto último era lo que le parecía más probable, había conocido a muchos tipos así. Incluso la fallecida Clementine tenía una especie de fetiche con los aventureros, o cualquier guerrero medianamente fuerte, incluso había intentado varias veces asesinarlo. Así que él tenía experiencia lidiando con este tipo de bichos raros. Sumido en sus pensamientos, observó que poco a poco se acercaban a la iglesia que rendía culto a los 6 grandes dioses, sus antepasados. Porque según se le había dicho, provenía de ese linaje sagrado. Esto le hizo preguntarse a qué habría venido ese aventurero aquí. Aunque rápidamente lo relacionó con algo que leyó en el informe, porque según había leído, este aventurero podía hacer uso de la magia sagrada. Y tal vez, había venido a rezarle al gran Alá, Alaf, Dios de la vida. Fue lo que pensó, al estar acostumbrado a que todos los humanos, o al menos quienes practicaban la magia sagrada, le rindieran fe al menos a uno de sus dioses.
No paraba de seguirlo con la mirada, captando hasta el mínimo movimiento para estudiar su comportamiento. Notando cómo este aventurero se detuvo en la entrada de la iglesia, debido a algo que le habían dicho los que custodiaban la entrada. Era sabido por todos los teocráticos que estaba prohibido ingresar a este lugar sagrado con armas, y al menos, aunque no era obligatorio, llevar algo como ofrenda para alguno de los dioses. Así que por estar observándolo, vio como este aventurero, al igual que su acompañante, mostraban que no tenían nada que esconder, invitando con un gesto a que fueran revisados. Aunque ese par se haya detenido, el capitán siguió con su camino, no se detuvo a esperarlos, se vería sospechoso después de todo. Así que avanzó más y más pasando a su lado. Notando mientras se acercaba como este misterioso aventurero retiraba su máscara y capucha que lo hacían ver muy sospechoso. Y de no ser por esa placa de adamantita que colgaba de su cuello, cualquier soldado en la ciudad lo hubiera detenido. Aunque no le dio mucha importancia a eso, ya que pasó muy cerca a su lado, aprovechando su oportunidad para mirarlo sutilmente de reojo a la cara. Quedando un poco sorprendido de la belleza antinatural que poseía este individuo. Rasgos bien definidos, como si hubiesen sido esculpidos y moldeados por el más hábil de los artesanos. Una tersa piel sin ninguna cicatriz o imperfección. Un sedoso cabello que parecía haber sido cuidado a diario. Y ojos verdes como la esmeralda misma que podían capturar la atención de cualquiera, como si tuviesen ese propósito. No era el único que lo observaba, vio a hombres mirarlo con recelo y envidia, y a mujeres encantadas. Esto le hizo decirse. Así que el informe no mentía, pensé que sería una exageración. Ahora que el capitán de la Escritura Negra conocía su apariencia, no podía entender el motivo por el que este aventurero ocultaba su rostro. Incluso creyó que sin ella obtendría mayores beneficios, como ciertos favores con las damas. Había leído en los informes, que él rara vez lo hacía, haciéndole pensar a cualquiera, si acaso estaba unida a ella. Aunque no es que fuera algo raro, muchos optaban por esconder su rostro, y Bella de Blue Rose era prueba de ello. Sin embargo, siempre causaba un misterio de qué es lo que se ocultaba. El capitán de la Escritura Negra se había esperado un feo rostro lleno de cicatrices, o que su identidad fuera la de alguien muy buscado, ya que una de las razones para ocultar tu identidad era esa. Pero él no podía recordar sobre alguien buscado que tuviera esa apariencia, simplemente llamaba mucho la atención. Pero apartó esos pensamientos y se enfocó en lo que tenía que hacer, por lo que siguió de largo. Ya que si se quedaba mirándolo mucho tiempo lo haría ver sospechoso, pero al menos tenía una vista de cómo se veía bajo esa máscara. Al proseguir con su camino, se detuvo en un apartado, diseñado para aquellos que no traían ofrenda pero que querían ofrecer algo. Un lugar con muchos arreglos florales, que como mínimo costaban una moneda de cobre. Aunque esta ofrenda era para mostrar tu fe en los 6 grandes dioses, él sabía que también estaba diseñada para que como mínimo, la clase baja pudiera aportar algo monetariamente. Ya que estos fondos que se reunían a través de las iglesias, después se distribuía para labores públicas o militares. Algo muy rentable, ya que normalmente aquellos que se lo podían permitir, solían traer joyas, y grandes cantidades de dinero. O en algunas ocasiones, cualquier otro objeto de valor. De haber sabido que vendría aquí, él hubiese traído por lo menos un cofre de diamantes, pero se conformaría con esto por el momento. Así que colocó un par de monedas en una vasija ahí colocada, donde se depositaban las monedas por la ofrenda, para proceder a tomar uno de los arreglos florales, y continuar con su camino hacia el altar, donde estaban las figuras hechas en nombre de sus deidades. Para rezar al igual que la multitud ahí reunida, aunque mirando de reojo a aquel aventurero que iba ingresando detrás de él. Fue directo hacia las esculturas que representaban la imagen de sus deidades, donde frente a ellos había otros fieles orando. Al igual que un fiel devoto, el capitán de la Escritura Negra miraba directamente a esas 6 figuras diferentes entre sí. Las cuales estaban alineadas bajo un estandarte único para cada uno, que se diferenciaban por el símbolo y su color. El capitán, como le era costumbre, fue hacia la deidad representada por el color negro, portadora de una gran guadaña.
colocando su ofrenda frente a él, para luego unirse a los demás fieles, arrodillándose para orar en su honor como mandaba su tradición. Él se permitió dejar a un lado su misión por el momento, y brindar este tiempo para rezarle a sus dioses. Como todo teocrático, él era muy devoto. Así que no le importó si perdía de vista a ese aventurero, para un teocrático era más importante mostrarle el respeto debido a sus deidades, así que oró en silencio como los demás. Lo hizo por unos minutos. Y cuando sintió que era suficiente, se puso de pie nuevamente. Buscando sutilmente a aquel aventurero con la mirada, viéndolo caminar junto a su acompañante cerca de las paredes de la iglesia, ambos observando unas pinturas colocadas a lo largo de esta, que contaban la historia de sus deidades y la fundación de su nación. Aunque no podía oírlos, por el movimiento de sus labios parecían conversar, y por el comportamiento que podía observar, parecían tener una estrecha relación de confianza. Este lugar era el indicado, fue lo que pensó. Debido a que, ese aventurero parecía muy interesado en las pinturas a diferencia de su acompañante que parecía algo indiferente. Él podía usar esto para iniciar una conversación, era el momento indicado para entablar conexión con su objetivo. Pero, se abstuvo por el momento. Pensó que sería de mala educación interrumpir la conversación que esos dos parecían tener, así que esperó fingiendo prestar atención a otra cosa mientras que sutilmente no lo perdía de vista. Y tras unos minutos esperar, esa oportunidad pronto llegó. Vio como el mercader que lo acompañaba se alejó, dirigiéndose hacia aquel lugar donde se compraban ofrendas, era una oportunidad crucial que no desperdiciaría. Y como alguien que simplemente pasaba por ahí, se acercó. Notando mientras se acercaba, como aquel sujeto no apartaba su atención de una de las pinturas en la pared. Parecía fascinado, como alguien que encontraba algo raro o interesante. Así que con sutileza se paró a su lado. Iba a proceder a iniciar la conversación, pero... para su sorpresa, ese sujeto se le adelantó, comentando lo siguiente con un tono curioso y lleno de misterio. Es fascinante la verdad. La historia de la teocracia. Esto lo había tomado por sorpresa, no sabía si se lo estaba diciendo a él, o si era un simple comentario sin estar dirigido a alguien en específico. Esa sorpresa y dudas ocasionaron una falta de reacción, por lo que se quedó en silencio, escuchando lo siguiente. Seres de increíble poder que aparecieron para proteger a la humanidad, la raza escogida. Este hecho es un misterio en sí. En un mundo lleno de razas más fuertes, bellas, e inmortales, fueron los únicos que lograron ver su potencial. Gracias a ellos la humanidad es próspera. Todo lo que la humanidad ha conseguido, se lo debe enteramente a ellos. Los teocráticos deben estar orgullosos de tener una historia tan vasta e interesante como esta. Y al finalizar esa frase, el capitán de la escritura negra sintió la mirada de este aventurero posarse sobre él. Él se quedó en silencio por un momento, sintió un pequeño escalofrío por su mirada penetrante, además, que no se había esperado que fuera este aventurero quien iniciara la conversación, pero no desperdició su oportunidad. Y para continuar la conversación dijo lo siguiente con su tono relajado. Es como dice. A todos los teocráticos nos hace sentir orgullosos, sin embargo, no es solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Y ahora él miró la pintura que había estado observando este aventurero. Era una imagen de los 6 grandes dioses descendiendo del cielo en un aro de luz, una imagen que representaba la llegada de sus deidades. Iba a seguir con la conversación. Pero nuevamente ese aventurero se le adelantó. Pero esta vez, preguntando con un tono normal e indiferente. ¿Eres un asesino? El capitán no se alarmó por esta pregunta, se lo había esperado, así que mantuvo su calma. Procediendo a decir como para continuar la conversación. Disculpe. ¿Por qué cree eso? Y su pregunta fue inmediatamente contestada por el aventurero, quien desinteresadamente dijo. Lo digo porque has estado siguiéndonos todo este tiempo. Me parecía extraño que te mantuvieras a cierta distancia. Pero no estaba completamente seguro, y me hacía preguntarme quién era tu objetivo, si yo o mi empleador. Pero esa respuesta ya se me ha sido respondida. De haber sido mi empleador, hubiera sido detrás de él ahora que estamos separados.
Aunque, no recuerdo tener enemigos en la teocracia. Pero me interesa saber quién fue el que te envió. El capitán de la Escritura Negra se vio un poco sorprendido, en poco tiempo le había sacado mucha información. Ahora entendió el motivo tras esas palabras, el aventurero simplemente había hecho un comentario, y él al responderla había mostrado su interés. Y al decir que todos los teocráticos nos sentíamos orgullosos, había confirmado su nacionalidad. Él nunca había tratado directamente con un aventurero de nivel adamantita. Pero podía asegurar en este momento que eran hábiles. El líder de la Escritura Negra se mantuvo en silencio escuchando lo que decía este aventurero. Quería saber qué tanto había deducido, aunque lo próximo que oyó era algo que no se esperaba. Sabes, preferiría que no lo hiciéramos aquí. Hay mucha gente reunida, niños incluidos. Y tener bajas colaterales no es mi estilo. Pero debo felicitar tu previsión, intentar matarme en este momento sería acertado, no tengo ningún arma conmigo. Sabía antes de venir que estaban prohibidas en este sitio. Aún así preferí respetar las tradiciones teocráticas. Pero, eso no significa que me vaya a quedar con los brazos cruzados. Y como un parpadeo, desapareció de su vista, para luego sentir un fuerte dolor en uno de sus brazos. Era el aventurero haciéndole una llave para inmovilizarlo. Él no pudo reaccionar a tiempo, su velocidad lo sorprendió. Intentó liberarse con un fuerte tirón, pero no sirvió, en cambio, sintió que si hacía esto, lo más probable era que se arrancara el brazo. Era fuerte sin ninguna duda, solo había conocido a otra persona capaz de retenerlo de esta manera. Pero con esto ya había comprobado que las historias que se contaban sobre esos aventureros no eran una exageración. Por ello, dijo con su tono calmado: lo lamento. No pensé que mi acercamiento se vería malinterpretado de esta manera, pero no soy ningún asesino enviado a matarlo. Simplemente, alguien que sintió curiosidad por un famoso aventurero. Puede que a este punto no lo vaya a creer, pero es una coincidencia que lo encontrará aquí. En realidad, estoy aquí para hablar con los administradores del lugar. Pronto me casaré, y planeo organizar mi boda en este sitio a pedido de mi prometida. Lamento que mis intenciones se hayan visto mal interpretadas. Los aventureros no suelen ser muy comunes en la teocracia, debido a que es una nación militarizada. Por eso solo quería conocer al aventurero cuyas historias he escuchado, pero si no me cree, puede matarme. No lo culparé, estaría en todo su derecho. Esta era su apuesta, era la excusa que había pensado en su camino hacia este lugar. Ahora entendió por qué esta misión se la habían encomendado a él. Cualquier otro se hubiese puesto nervioso y muerto a causa de esto, ya que verdaderamente este aventurero tenía un aura intimidante. Pero siendo él, podía resistir cualquier cosa, y aunque no ileso, podía escapar y llevar la información que pudo haber reunido. Sin embargo, tenía cierta molestia, porque las cosas no se habían desarrollado como había esperado. En cambio, se sentía como un niño con este sujeto que era más fuerte y había tomado la delantera. Pero este era un momento crucial, todo dependía de quién hiciera el primer movimiento. Si él atacaba, lo más probable es que no saliera bien parado, y toda posibilidad de establecer un contacto para conocer a este aventurero le sería cerrada, por lo que su misión sería un fracaso. Así que solo tenía que dejarlo a la suerte y esperar que se crea su mentira. Pero, durante esto, sintió que la llave que le aplicaba el aventurero se aflojó, oyendo a continuación unas palabras arrepentidas que decían: lo siento. Y por esas palabras, el capitán volteó a ver al aventurero, notando cómo se inclinaba un poco para continuar diciendo: lamento esta confusión. No sé cómo pueda disculparme. El capitán de la Escritura Negra no creyó que esto estuviera ocurriendo, si él estuviera en la posición de este aventurero no hubiera creído esa mentira, y lo hubiese matado sin ninguna duda. ¿Acaso se debió a que estaban en un lugar público? Fue lo que se preguntó. Y al mirar de reojo a su alrededor, notó como nadie les había prestado atención, algo raro considerando lo atentos que habían estado con él cuando ingresó a este lugar, y por lo que pensó no se atrevería a hacer nada ya que habían testigos. Sin embargo, no sintió que estuviera mintiendo. Y por eso se dijo en su mente con malicia: ¡qué ingenuo!
Pero bueno, esto es beneficioso para mí. Para luego de ese pensamiento, inmediatamente copiar el gesto del aventurero, diciendo: lo mismo digo. Lamento que mi comportamiento haya sido sospechoso y le haya ocasionado pasar un mal rato. Solo soy un simple soldado en su día libre, fascinado por aquellas historias que oía sobre los aventureros Adamantita, la cúspide de la humanidad. Como son poco comunes en la teocracia, quería tener la oportunidad de conocer a uno algún día. Luego de eso se quedó en silencio observando a este aventurero, quien lo observaba directamente un poco confundido y apenado. Su mentira fue efectiva, era lo que creyó erróneamente al no ver ni un ápice que demostrara lo contrario en la actitud de este aventurero. Además, ese sujeto no tenía razones para creerle a un completo desconocido, y no podía pensar en un motivo factible, y aunque lo hubiera, la solución más rápida y efectiva sería que lo asesinara. No había motivos para dejarlo con vida, eso solo sería contraproducente, así que se dejó llevar por esa corazonada que le decía que aquel aventurero había creído su mentira, por lo que se mantuvo en silencio, oyendo al aventurero responder a su disculpa con lo siguiente: ya veo. Esto solo me hace sentir aún más culpable. Si hubiese algo que pudiera hacer para compensarlo, coméntelo. Y haré todo en mi poder para compensarlo. Aunque le hubiera gustado aprovechar esta oportunidad, y hacer preguntas de todo tipo. El capitán de la Escritura Negra decidió ser paciente. Porque pensó que solo lo haría ver sospechoso. Además, entablar un lazo de confianza tomaba tiempo, por lo que dijo con una gran negativa: no se moleste por eso. En cambio, si hubiese algo que le gustaría saber, coméntelo, podría apartar cualquiera de sus dudas. Espero que con este comentario podría alargar un poco más la conversación. Pero aquel aventurero no respondió de inmediato, y en cambio parecía dudoso. Pero cuando pensó que todo se terminaría ahí, justo en ese momento, otra voz se oyó. Era el empleador de este aventurero sosteniendo una ofrenda. Que al estar cerca, dijo con un tono agradable: espero no estar interrumpiendo algo. El capitán prestó atención a este hombre, aunque no era alguien que requiriese su atención. Aún así, no debería ser descortés, porque esto podía darle una mala opinión sobre él al aventurero. Aunque mientras pensaba sobre esto, el aventurero fue el primero en hablar, diciendo con un tono agradable: no se preocupe, todo está bien ahora. Y al acabar de estas palabras, el capitán de la Escritura Negra dijo para incluirse en la conversación: lamento lo de hace un momento. No creí que esto pudiera causarle algún malestar. Con decir eso, aquel hombre, con una sonrisa en el rostro, comentó aliviado: sí. La verdad estuve un poco nervioso. Pero veo que no es alguien peligroso, espero. Y seguido a esto, se oyó nuevamente la voz del aventurero, que dijo para su empleador apartando todas sus inseguridades: perdone, ¿cuál es su nombre? Esta pregunta claramente estaba dirigida al capitán de la Escritura Negra, quien dijo lo siguiente con un tono confiado: Alec Ambiorix. Y disculpe mi presentación tardía. Este era un nombre falso, escogido para esta misión. Ya que después de todo, no podía arriesgarse a que se conociese su identidad. Además, fue el equipo de este aventurero el que se encargó de la traidora Clementine, y quién sabe cuánto sabría sobre la Escritura Negra, y ellos no es que tuvieran una buena reputación para aquellos que conocían de su existencia. Por lo que por ahora, actuaría como un simple soldado que accidentalmente se cruzó con un aventurero adamantita. Luego de este pensamiento, oyó al aventurero continuar con sus anteriores palabras: el señor Alec aquí, es un soldado de la teocracia, a quien erróneamente confundí con un asesino enviado a matarlo. Espero me disculpe por haberlo alterado. Y por esto, aquel hombre, dijo mientras soltaba un gran suspiro de alivio: no te preocupes, es mejor prevenir que lamentar. Al oír esto, parecía que había algo de historia detrás. El capitán de la Escritura Negra estaba algo curioso, quería saber más sobre el asunto. Pero decidió no preguntar, y en cambio comentó: la teocracia es una de las naciones más seguras. Aquí el crimen de asesinar a otro ser humano no se tolera. Por lo que no debería preocuparse.
Si de sentirse seguro se refiere, no habría lugar más indicado que la teocracia. Y por este comentario, el hombre dijo con alivio: ¿en serio? Es bueno oír eso. Entonces ya no me tendré que preocupar de ser asesinado. Y para continuar la conversación, el capitán comentó: eso se oye terrible. ¿Acaso está metido en algo serio? Lo dijo como un comentario sin ninguna intención. Pero el hombre, sacudiendo una de sus manos en negación, dijo: para nada. Solo soy un simple comerciante en un viaje de negocios. Y seguido a ello, se dirigió específicamente al aventurero, a quien le dijo: regreso en un momento. Rezaré para que los 6 grandes dioses me brinden su protección. Aunque esto último, lo dijo con nerviosismo y cierto desagrado, yéndose después de eso para unirse a los otros que oraban. El capitán no sabía a qué se debería ese repentino cambio de actitud, pero comentó para no dejar morir la conversación: no sabía que los aventureros también hacían trabajos de escolta, me los imaginaba mayormente realizando actos de cacería a bestias poderosas. Y a ese comentario, el aventurero respondió: sí, normalmente son solicitudes así. Pero en ocasiones, también hay trabajos de escolta. Y en este caso, mi cliente pagó una gran cantidad de dinero para que lo protegiera. Y como era una solicitud sencilla, decidí aceptarla en solitario. Porque aunque haya bandidos por el camino, normalmente huyen al ver la placa en mi cuello. Y ante esas palabras, el capitán comentó: entiendo. Así que viene del reino. Siempre me he planteado la idea de salir y viajar. Errantel suele ser mi primera opción cuando pienso en el reino. He oído que por ahí suele encontrarse todo tipo de cosas provenientes de otras naciones. Si no es mucha molestia, ¿podría comentarme qué tal es ese lugar? El capitán había preguntado esto con un motivo detrás. Ya sea por obtener una respuesta con referente a los últimos acontecimientos, o una reacción aunque sea mínima, que le hiciese sospechar algo de este aventurero. Y como respuesta, el aventurero se puso en modo pensativo, comentando poco después: no sabría cómo describirlo. Diría que una ciudad normal en el buen sentido. Tendría que visitarlo por usted mismo para comprobarlo. Porque la gente en particular, tiene cierto trato especial hacia nosotros. Por oír esto, el capitán sospechó que tal vez ellos no tenían ni idea de que Rantel había sido tomado bajo el control de esos monstruos que leyó en los reportes. Quería hacer preguntas más directas, pero no sintió que sería el momento adecuado. Así que hizo otro comentario: ya veo. Dudo que los pobladores tengan el mismo trato hacia un soldado proveniente de otro reino. Aunque, espero esta pregunta no le moleste. Pero, ¿a qué Dios rinde fe? ¿Rezará a alguno de ellos? Esta pregunta tenía la intención de saber algo sobre este aventurero. Tal vez conocer dónde fue que aprendió a usar la magia sagrada, porque era consciente que era capaz de usarla, y eso solo se podía si alguna deidad te había dado su bendición. Aunque, la respuesta que obtuvo no lo satisfajo. No rindo fe a ninguno de los 6 dioses. Fue lo que oyó decir a este aventurero. Una respuesta que lo molestó un poco, pero que no dejó que se reflejara en su rostro, haciéndole decir al momento siguiente: entiendo, soy consciente que la fe hacia los 6 grandes dioses no se practica en reinos lejanos. Y si no es molestia preguntar, ¿podría comentarme a qué dioses rinden culto en el reino del que proviene? Después de eso se quedó en silencio a esperar una respuesta, oyendo al aventurero responder: no rindo culto a ninguna deidad. Y sobre el reino del que provengo, preferiría no hablar de ello. El capitán de la escritura negra inmediatamente dijo, disculpándose por si lo había ofendido: lamento si mi pregunta lo incomodó. No tiene por qué responderla, fue solo simple curiosidad. Y después de decir aquello, se hizo varias preguntas en su mente. Una de ellas, era el por qué no rendía culto hacia ningún dios, si podía hacer uso de la magia sagrada. O mejor, era dónde fue que lo aprendió. ¿Y por qué no quería hablar sobre el reino del que provenía? ¿Acaso era por asuntos personales difíciles de tratar?
Lo era porque, la razón era que servía a Ainzo o algo injusto como se sospechaba. Y por eso no podía hablar sobre ello. Aunque, si fuese un espía enviado por Ainzo o algo ¿por qué diría este tipo de cosas para hacerlo ver sospechoso? Eso simplemente haría que su misión fracasara. Lo recomendable sería que mintiera, y le hubiese dicho que rendía culto al menos uno de los 6 grandes dioses, y que se inventase cualquier cosa sobre un reino imaginario. Era lo que hubiera hecho él en su posición. Esto simplemente hizo que bajara sus sospechas. Decidiendo probar otra cosa, así que comentó. Bueno, no sabía cómo preguntarle esto. Pero, ¿ha oído sobre las últimas noticias de Errantel? Y con tan solo esta pregunta, vio cierta actitud de interés en el aventurero. Que dijo a continuación. ¿Qué sucede con Errantel? Y por esta pregunta, el capitán continuó. Había oído rumores de que fue invadida por seres no muertos. Y ante esta pregunta, el aventurero dijo. Ah, sí. Pero sucedió hace un tiempo, mi equipo se encargó del asunto. Había sido realizado por una especie de culto, y una mujer llamada Clementine. Por oír esta respuesta, se sintió un poco decepcionado. Ya que no se estaba refiriendo a ese incidente ocurrido hace algún tiempo. Sino, al hecho de que ese reino muerto había tomado la ciudad, junto a ese otro ser que leyó en los reportes. Pero, esta respuesta le dio a entender que este aventurero no estaba enterado de la situación actual de Errantel. Y era comprensible, la información se mantenía en secreto, y aún no era conocida por la gente de la teocracia. Porque si sabrían de esto, se armarían protestas para ir a la guerra en contra de esos seres que odiaban la vida. Ahora quería comentar algo con referente a sus compañeros, pero no pudo. Justo en ese momento el empleador de este aventurero volvió. Diciendo casi como una orden. Acabe mi asunto aquí. Así que podemos irnos. Asintiendo el aventurero su cabeza en comprensión, para luego decir. Señor Alec. Aunque no fue un buen comienzo. Fue agradable conocerlo. Pero si me disculpa debo seguir con mi trabajo. Y le deseo bendiciones en su próxima boda. Aunque lamentaba que la conversación terminase aquí, el capitán de la escritura negra sabía que insistir solo sería contraproducente. Esto le tomaría algo más de tiempo. Así que respondió a las palabras del aventurero. Acepto sus bendiciones. Fue un placer conocerlo. Y si alguna vez necesita algo, no dude en buscarme. Considéreme un amigo, extendiendo su mano hacia el aventurero, quien la aceptó sin dudar. Pero, en ese momento, algo lo sorprendió. Que hizo que sus ojos se abrieran un poco por la sorpresa. Y por esta reacción. Se oyó la voz del aventurero que dijo un poco confundido. ¿Sucede algo? El capitán rápidamente volvió a la normalidad, diciendo con un tono amigable. Nada. Es solo que no creí tener la oportunidad de estrechar manos con un aventurero adamantita. Fue solo la emoción del momento. Luego de eso, ambos dejaron de estrechar manos, y ahora sí, el aventurero y su acompañante procedieron a irse, despidiéndose último aquel hombre que lo acompañaba. Dejando al capitán de la escritura negra ahí parado viéndolos irse, quien en su mente se decía. Había pensado que era una simple vestimenta lujosa lo que usaba. Pero era algo más especial. ¿Dónde es que habrá conseguido ese atuendo, que emana el mismo aura de las reliquias dejada por nuestras deidades? El capitán se dijo esto, porque él mismo solía vestir una de ellas, así que no podía confundir algo que fue diseñado para que lo llevara un dios. Era de noche. Dentro de una lujosa habitación, CZ, quien era invisible, miraba a su señor recostado en su cama, observando unos papeles en sus manos. Era la información reunida, de lo que ella había investigado el día de hoy. Ya que en cierto momento, se le había pedido seguir a ese sujeto, y hacer otro tipo de investigaciones. Tenía dudas sobre alguno de ellos, por lo que al ver la expresión insatisfecha en su rostro, decidió preguntar, por lo que para iniciar una conversación, comentó. Lamento no haber encontrado a ninguna semielfa. Escuchando a su señor decir lo siguiente. No tienes por qué preocuparte por eso, CZ. Ya no tiene importancia.
Y con eso, ella soltó un comentario con sospecha. ¿Quería darse un festín con una rara criatura como esa? Lamento no haber cumplido sus expectativas, de que pueda probar a tan exótico manjar. Y al finalizar de estas palabras, noto como la expresión de su señor cambió a una confusa. Oyéndose a continuación sus palabras que decían: porque tienes la creencia de que te ordene buscar a alguien con estas características solo para satisfacer mi sed de sangre. A lo que ella respondió: bueno, tu descripción fue bastante clara, una mujer de apariencia juvenil mitad elfa. No pensaría eso si me hubiese solicitado buscar a un semielfo sin importar su género y edad. Y por sus palabras, vio a su señor sonreír y decir con cierto tono gracioso y tétrico: ya entiendo. Aunque la idea de volver a probar una sangre, tan particular como esta suena interesante. No es eso por lo que te pedí buscar a alguien con esas características. Era solo simple curiosidad. Tengo entendido que a los humanos aquí les encanta involucrarse sexualmente con las esclavas cuyas razas se asemejan en apariencia a la humana. Por lo que me extrañaba no haber visto a un mestizo hasta el momento por las ciudades por las que hemos pasado. En un principio se sospecharía que el cruce sería imposible, pero en el imperio me crucé con una. Así que eso me indica que es posible esta mezcla. CZ tenía más preguntas, así que preguntó sin limitarse. ¿Pero por qué el tan repentino interés al llegar aquí? ¿Acaso es una semielfa parte de esos sujetos que amenazan nuestro reino? Dijo su conclusión sin esconder nada. Pero ante esta pregunta, su amo respondió con una respuesta ambigua. ¿Quién sabe? Pero siempre hay que estar preparado para cualquier posibilidad. Y como para cambiar el tema, su amo añadió: pero según lo que logré averiguar por mi parte, un cruce como este no es bien recibido entre los teocráticos. Cuando una elfa queda encinta, rápidamente se interrumpe el embarazo, no se le permite a estos mestizos vivir. Esto es un tabú, algo que no se tolera. Pero bueno, dejando ese asunto a un lado, ¿qué crees de ese sujeto que nos cruzamos hoy? ¿Tienes alguna opinión de él? Y por esto, ella dijo: para estándares de este mundo es sobresaliente. No se sintió intimidado por usted, como si hubiese experimentado algo similar, o peor antes. Puede que suponga una amenaza si estuviera equipado con ítems de nivel heroico a más. Y también, si más de uno con el mismo nivel lo estuviese apoyando. Mientras decía eso, su señor comentó: yo también lo sentí. Cuando intentó liberarse de mi agarre sentí que era fuerte. Y durante esto, CZ dijo como intentando ser graciosa: el día de hoy hiciste un nuevo amigo. ¿Cómo planea afrontarlo de ahora en adelante? Y en respuesta, oyó lo siguiente de su señor: no lo sé. La verdad es que me costaba mantener una conversación, aunque tenía muchas preguntas. Ser directo no es lo adecuado, este humano es listo, debo evitar decir algo que me comprometa. Además, no dejó pistas de hacia dónde se dirigía. Quizá una previsión de por si alguien lo seguía. Ella sabía por qué decía esto. Fue ella quien lo siguió después de todo. Pero tras verlo ingresar en una vivienda se desvaneció, usando algún objeto o magia de teletransportación. CZ comentó nuevamente con su tono inexpresivo: aunque, dudo que sea la última vez que lo veamos, mostró demasiado interés por usted. Y por este comentario, su amo dijo: sí, lo más probable es que esté buscando que establezcamos algún tipo de amistad, ni bien despedirnos, me dijo que lo buscara por si necesitaba algo. Aunque no me dio una dirección ni nada, ¿acaso cree que soy adivino? O tal vez debí pedirla. Y por estas palabras, CZ comentó: lo más probable es que vuelva a tener un acercamiento como el día de hoy, fingiendo que fue por pura casualidad. Y por estas palabras, lo oyó comentar de manera confiada: sí, es lo más probable. Pero aunque no lo hiciera, aún así, haremos salir a las cucarachas de su escondite. Oyéndose una pequeña sonrisa de su amo mientras decía esto. En cierto lugar no muy alejado, había cierta información que era contada y discutida por personas reunidas en un gran salón.
El capitán de la Escritura Negra había estado contando todo lo que aprendió sobre este aventurero que se le había mandado a investigar. Y aunque esta conversación se había prolongado por unos 30 minutos, su informe no había sido lo suficientemente informativo, ya que todo se basaba en pequeñas cosas, como la personalidad y aquella apariencia tan antinaturalmente bella que poseía este sujeto. Pero que no despertó tanto revuelo, puesto que se había reportado con anterioridad por sus espías en Errantel. Así que siguieron las preguntas de sus líderes. El que inició fue el que tenía mayor cargo ahí, el pontífice máximo, que dijo cuestionando. Así que no pudo averiguar más de lo que ya conocemos. Algo por lo que el capitán dijo apenado. Lo siento. Pero llevará más tiempo. Lo único relevante es que descubrí que este individuo aparentemente no rinde culto a ninguna deidad. Pero parecía curioso al ver la imagen de nuestras deidades, sin embargo no preguntó nada acerca de ello. Después de su respuesta, siguió otra pregunta. Esta vez hecha por el cardenal de la Tierra, el más joven entre los cardenales, que preguntó curioso. Pero en tu experiencia, capitán, ¿cómo calificarías a este aventurero? Hemos recibido reportes y oído rumores sobre la fuerza de esos aventureros adamantita. Pero, ¿qué tan fuerte crees que sea? ¿Crees que él representa alguna amenaza para nosotros? Y por esta pregunta el capitán no pudo evitar ser sincero, por lo que dijo mientras miraba directamente a los ojos a quien le había preguntado para mostrar su sinceridad. No lo sé. Superficialmente parece alguien honesto y confiable. Pero es fuerte. Muy fuerte. Los reportes no mentían, sin embargo no sé cuánto. Y tan solo con estas palabras, el cardenal de la Tierra dijo para recibir más detalles. No creo que esté mintiendo. Pero ¿qué le hace suponer eso? Y para ser más claro con sus líderes, el capitán de la Escritura Negra entró en más detalles. Estuvo a punto de matarme. Me inmovilizó con una sola mano. Intenté zafarme de su agarre, pero sentí que si seguía con eso, lo más probable era que antes terminara arrancándome el brazo que lograr liberarme. Los cardenales habían quedado sorprendidos por lo dicho, porque el primer asiento de la Escritura Negra era el que tenía las estadísticas físicas mucho más altas que el resto de su escuadrón. Oyéndolo continuar decir: sinceramente, no me atrevería a entrar en un combate directo con él. Sentir su mirada me causó escalofríos. Era como estar mirando a una bestia hambrienta que se mantenía enjaulada. Pero a la vez, no sentía malicia. Creo que era simple intimidación. Y al acabar esas palabras, recibió otra pregunta. Esta vez, de la única mujer ahí, la Cardenal del Fuego, que preguntó algo que tal vez había pasado por la mente de sus compañeros. En tu opinión, ¿quién crees que sea más fuerte? ¿Este aventurero, o muerte segura? El capitán no dio su respuesta inmediata. Había mucho que desconocía. Además, cuando entró en contacto con este aventurero, no estuvo equipado con las reliquias de sus antepasados que incrementaban sus estadísticas enormemente. Y con la anterior mencionada, todo era ganar o morir. Además, ese aventurero no lo había matado, como lo habría hecho él estando en su posición, lo que significaban dos cosas. O era compasivo, o simplemente quería capturarlo para sacarle información. Pero de ser lo segundo, probablemente no se encontraría aquí dando su reporte. Así que debía ser lo primero, algo tonto pero que era esperable de un aventurero cuyo enfoque era aniquilar monstruos que personas. Pero esto siempre te jugaba en contra cuando luchabas a muerte con alguien a tu altura. Pero aún así no tenía una opinión clara. Apenas si conocía al aventurero, además, se sospechaba que hizo desaparecer a varias doncellas por alguna razón. Por lo que no debía ser alguien muy cuerdo aunque lo pareciera. Así que dijo con sinceridad: no estoy seguro. Pero hay algo que me gustaría preguntar. Y es: ¿qué tan probable es que este tipo sea descendiente de un dios? Y estas palabras fueron rápidamente cuestionadas por los cardenales, que cada uno hizo su pregunta con referente a lo que había dicho para obtener más detalles. El capitán no respondió inmediatamente.
Pero había hecho esta pregunta debido a que este sujeto era anormalmente fuerte, su apariencia era demasiado perfecta para ser humana, y estaba el hecho del atuendo que llevaba puesto. Esto solo le hacía sospechar que tal vez era un semidios, descendiente de alguna deidad desconocida. Era lo que sospechaba, al no creer que alguien común pudiera ser tan fuerte sin tener esa ventaja genética. Lo que respondería al hecho de que fuera tan fuerte a esa corta edad. Porque muchos, aunque entrenaran toda su vida, llegaban a cierto nivel que no podían superar. Pero con los semidioses era diferente, no tenían esa limitación. Por lo que entre las múltiples preguntas que le hacían, el capitán habló. Hay algo más que aún no les he dicho. Este sujeto posee equipo similar al que llevaban nuestras deidades. Esta revelación sorprendió a los ahí reunidos. El sitio se sumergió en un gran silencio, y no era para menos. Esto resultaba ser peligroso para ellos, pero también una oportunidad. Por lo que en ese lapso de silencio, uno de los cardenales dijo como a manera de opinión: hay que capturarlo. No importa cómo, debemos quitarle cualquier ítem que posea. Pero otro intervino en este comentario, opinando: no digas nada apresurado. No sabemos nada de este sujeto. No sería bueno enemistarnos con él. Si lo que el capitán dice es cierto, tendría sentido. Eso explicaría por qué todos esos aventureros han alcanzado el nivel de los héroes. Pero esto también es un problema para nosotros. Si él posee ítems como este, eso quiere decir que sus compañeros también los tendrán, y en estos momentos están bajo el mando de esos monstruos. Sería mejor hacer que se nos una. Pero si se niega, tendremos que usar Caída del Castillo sobre él y convertirlo en nuestra arma por el bien de la humanidad. Sería una buena adquisición para nuestra fuerza ahora que algunos miembros de la escritura han muerto. El capitán escuchó en silencio su conversación, rara vez tenía este tipo de oportunidad, ya que siempre se le llamaba solo para darle sus órdenes. Oyéndolos comentar acerca de reclutar a más aventureros para recuperar fuerza militar, y acerca de una reunión secreta con el emperador. Pero ya sea que recordaran su presencia, uno de sus líderes le dijo como invitándolo a abandonar la habitación: capitán, puede descansar por hoy. A lo que el capitán procedió a retirarse, despidiéndose con un ligero asentimiento de su cabeza, dejando a sus líderes discutir sus planes futuros. Después de haber abandonado ese sitio, caminando por los pasillos de este lugar, el primer asiento empezó a cuestionarse algunas cosas. Todo era referente a esos aventureros de Errantel. Él no les había tomado interés hasta este momento, cuando había oído de ellos por primera vez, y jamás creyó que serían la gran cosa, poniéndolos en el mismo rango de guerreros que ni siquiera le llegarían a los talones, debido a un reporte de la desaparecida escritura de la luz solar, que había enfrentado a un equipo adamantita en el pasado. Y aunque los había descrito como formidables, él no los había puesto tan alto, ya que la escritura de la luz solar y la escritura negra eran diferentes, pudiendo ser comparados entre la diferencia que habría entre un adulto y un niño. Y por este pensamiento comentó para sí mismo: qué extraño. Hasta hace un tiempo me creía, si no el más fuerte, el que estaba en el top de los guerreros más fuertes. Pero aparece este aventurero y me hace dudar de mi fuerza. El mundo sí que es un lugar muy grande. Se lo dijo con esa emoción característica que tendría un guerrero al encontrar un oponente mucho más fuerte. Porque al entrar en contacto con este aventurero, sentía que no podría ganar. Pero dejó aquel pensamiento a un lado, preguntándose algo más importante. Se preguntaba si podría ganar su confianza y convencerlo de ser parte de la teocracia. Él dudaba que a sus líderes le importara siquiera un poco aquellas desapariciones. En la escritura negra había miembros que cometían atrocidades como esa por diversión, por lo que encajaría perfectamente, ya que mientras sea valioso, sus líderes harían de la vista gorda con ese asunto. Pero aunque creía poder ganar su confianza, dudaba mucho que se le pudiera convencer de quedarse, ya que el resto de su equipo se encontraba en Errantel a servicio del nuevo reino hechicero. El capitán llegaba a la conclusión de que lo más probable que ocurriera era que decidiera volver para estar con ellos.
Sin mencionar que además tenía un cliente proveniente de ese lugar. Por lo que la respuesta era clara. Sí o sí tendría que volver a Errantel para culminar su misión. Aunque sabía que este aventurero desconocía esta información, acerca de que Errantel había sido tomado por esos monstruos. Se preguntaba cómo reaccionaría al conocer este último acontecimiento. Pero sea cual sea. Si decidía irse, sabía que la decisión más probable era que se tendría que usar el más precioso legado de sus dioses. Caída del castillo y del país. Sin embargo, no iba a ser tan fácil. Él no subestimaría a este aventurero, así que para poder conseguir este objetivo toda la escritura negra tendría que participar. Pero lo más probable era que uno más acabaran muertos en el proceso. ¿Valdría la pena realizar algo así? Fue lo que se preguntó con duda. Porque temía que terminara como la última vez que lo intentaron. Ya que de ser así, no solo no conseguirían hacerse con el control de ese aventurero, sino que acabarían creando a una máquina asesina que mataría a todo el que se acercara. Esa última experiencia le había enseñado mucho. Así que en esta ocasión prefería realizar las cosas de la manera pacífica. Solo tendrían que llegar a un entendimiento con él, convencerlo de que era por la supervivencia de la raza humana. O buscar otra manera de retenerlo. Ya sea mediante dinero, prestigio, o mujeres. Esta era la manera más fácil de convencer a la mayoría. ¿Funcionaría con él? Era lo que se preguntaba con duda. Estando sumergido en sus pensamientos, alguien lo saludó haciéndolo detenerse. No fue descortés y respondió amablemente con un asentimiento de su cabeza a quien le había saludado. Oyendo al momento siguiente la voz de una mujer que preguntó con un tono juguetón. Es raro verte hablar con esos viejos muy seguido. ¿Acaso te has vuelto su chico de los mandados? ¿O es que se han vuelto seniles y olvidan que ya te reportaste con anterioridad? El primer asiento de la escritura negra miró directamente a esta chica que rara vez abandonaba este sitio. Muy peculiar por el contraste de colores entre sus ojos y cabello, y aunque luciera joven, era mucho más vieja de lo que aparentaba. Él era muy consciente de esto, porque cuando aún era un niño ella seguía teniendo esta misma apariencia. Así que se acercó para hablar con ella, evitando mirar sus llamativas orejas puntiagudas, que apenas si se asomaban bajo su cabello. Ya que conocía muy bien a esta chica, y lo inestable que podía ser, sobre todo cuando miraban, o hacían referencia a este rasgo tan característico. Por eso fue cortés, respondiendo. Siempre lo fui. Es normal para mí ser llamado con regularidad. Y por su respuesta, ella preguntó cuestionando. Me parece raro verte aún por aquí. Creí que para este momento ya estarías fuera de la ciudad en tu próxima misión, es lo que ocurre siempre que esos ancianos solicitan tu presencia. ¿Acaso ocurrió algo? Soy toda oídos, es aburrido quedarse aquí sin hacer nada. El capitán decidió ser reservado con la información. No mintió, pero tampoco fue exacto con los detalles. Así que dijo. Bueno. Me reuní con los cardenales por unos asuntos. Y es que, se ha decidido elegir nuevos miembros para ser parte de la escritura negra. Me llamaron para sugerir nuevos candidatos. Y cuando terminó de decir aquello, aquella peculiar chica dijo con desinterés. Así que esos viejos decidieron no revivir a los que murieron contra esa vampiresa. La verdad no me importan mucho esos debiluchos. Pero, esos posibles candidatos, no me importaría conocer sus nombres. ¿Cómo son? ¿Hay alguno realmente interesante? El capitán decidió cambiar el tema, después de todo no existían tales candidatos, solo uno que era una posible amenaza. Pero prefirió no comentarlo, porque aunque fuera cortés con ella, él decidió mantenerse neutral, porque dudaba de su lealtad hacia la teocracia. Ya le había dejado clara su intención de abandonar la organización, si es que alguien mucho más fuerte la derrotaba, para procrear. Una obsesión que él no sabía cómo había iniciado, o si se trataba de una excusa para nunca tener que involucrarse con alguien, ya que era la más fuerte en la teocracia. Pero decidió ser cauteloso, por lo que dijo con decepción. Irrelevantes. Nadie que llene tus expectativas. Pero tengo otra noticia que quizá podría matar un poco tu aburrimiento. Y es que, he escogido a una pareja con la cual tener descendencia.
Los cardenales habían estado un poco insistentes con ese asunto. Por lo que mi boda se acerca. Así que también decidí venir a comentarles mi decisión y que bendigan la ceremonia con su asistencia. También estás invitada, por cierto, agradecería tu presencia en la ceremonia. Y por sus palabras, recibió la siguiente respuesta de parte de la chica. Así que al fin te animaste. Pero lamento decirte que no, gracias. No me gusta asistir a este tipo de eventos, y dudo que esos viejos permitan que me aleje de este sitio. Además, no soportaría estar rodeada de esos idiotas tan insignificantes. Aunque el capitán hubiera hecho esa sugerencia, en realidad sabía lo que respondería. Pero lo había hecho por simple cortesía. Ya que como líder de su escuadrón, crear confianza con sus miembros era lo adecuado para mantener el liderazgo. Además, cabía la posibilidad de que llegase a trabajar con ella en algún momento no muy lejano. Por lo que esta ruta era la adecuada. Y como para continuar la conversación, soltó el siguiente comentario. ¿Y qué hay de ti? Al fin te decidiste por alguien. ¿Algún pretendiente? A lo que la chica respondió con una actitud aburrida. No hay nadie que cubra mis expectativas. Todos son tan frágiles, no aguantan ni siquiera un simple toque. Mueren fácilmente. El capitán soltó una carcajada para mantener el estado de ánimo. Comentando mientras lo hacía. Sí que eres exigente. Es verdad, tú prefieres a alguien que sea capaz de derrotarte. Pero al momento de comentar esto, un pensamiento cruzó su cabeza. ¿Qué diferencia de fuerza habría entre ella y ese aventurero del reino?, se preguntó. ¿Sería posible que ambos pudieran derrotarlo y subyugarlo con caída del castillo y del país? Sería el mejor desarrollo si aquel aventurero decidía volver a Errantel si no llegasen a un entendimiento. Y durante este pensamiento, oyó a la chica comentar a sus palabras anteriores muy presumida. Sí. Pero eso es algo imposible. La derrota, como me gustaría probarla alguna vez. Pero dudo que eso alguna vez ocurra. Y por eso, al primer asiento se le escapó el siguiente comentario por estar absorto en su pensamiento. Yo no estaría tan seguro de eso. Y su comentario despertó el interés de la semielfa, que preguntó ante lo dicho. ¿Qué dijiste? No puedo obviar esas palabras, capitán. Así que si ocurrió algo, ya me parecía raro ver tanto nerviosismo en los ancianos. El capitán ya no podía retractarse de su comentario, ella no era estúpida, y mentirle solo crearía desconfianza. Por lo que en respuesta, el capitán hizo un comentario que sonaba casual. No. No es nada de eso. Es solo que... ¿has oído hablar de los aventureros de Errantel? No recibió respuesta de la semielfa, su actitud había cambiado de golpe a uno apático, y ahora lo miraba de manera amenazante. Una mirada que hace algún tiempo lo habría puesto nervioso, quizá intuía una mentira. Pero ahora, ya no le tenía miedo. Habían monstruos más peligrosos a los que temer. Así que continuó, comentando lo siguiente. El día de hoy tuve un encuentro inesperado. Conocí a alguien. Un extranjero. Que físicamente no luce amenazante. Pero, al mirar sus ojos, es como si vieras a la muerte a la cara. La noche era solitaria. Las calles estaban vacías, era tarde para que la mayoría estuviese despierto, pero en las calles desoladas, una misteriosa figura se paseaba, haciendo con solo su presencia, interferir con las luces del alumbrado público, haciéndolos parpadear a lo largo de su caminata. Los gritos dentro de una sala que parecía un taller de herrería eran constantes. Una elfa sujetada con cadenas, era sometida a una fuerte tortura, cuyo agresor solo consideraba un pequeño castigo. El intenso calor de un horno que se usaba para derretir metales. El olor a carne cocida. Daban una previa de lo que estaba ocurriendo. Las lágrimas no paraban de salir, sus súplicas no eran escuchadas. Pero no eran para que esta tortura se detuviera. Eran súplicas para que se acabase el sufrimiento, morir era todo lo que quería, ya no quería sentir más dolor. Pero eso no se le era permitido.
Surya, antigua general del ejército élfico, era mercancía valiosa, que en este momento estaba siendo pulida, para que rindiese las expectativas que se esperaban de un esclavo. Obediencia absoluta hacia la humanidad. Pero entre todo este sufrimiento, el único pensamiento que pasaba por su mente era: malditos humanos. Ya déjenme morir en paz. Ya fue suficiente. Había sido años de lo mismo, parecía que su agonía nunca iba a terminar, como si solo hubiese nacido para sufrir. Volvió a gritar. Sus manos fueron introducidas a un horno utilizado para derretir metales, la piel de sus manos se desprendía por el intenso calor, dejando al descubierto sus músculos que empezaban a carbonizarse. Pero rápidamente fueron retirados del calor incandescente emitido por el horno, dejándola con esa sensación insoportable que era ser quemada viva. Pero ella retenía sus gritos, intentaba retener el dolor, no quería mostrar que había conseguido quebrantar su voluntad. Pero era difícil. Por lo que dijo adolorida y en un tono bajo: basta, por favor. Y por esto, su torturador acercó su oído, diciendo con burla: ¿qué dijiste? ¿Que me detenga? Lo haría, pero te faltó un querido amo en esa frase, así que para que no olvides. Y al acabar de sus palabras, introdujo nuevamente sus manos en el horno para metales, oyéndose nuevamente su grito de sufrimiento, para al momento siguiente, ser sacadas al rojo vivo. Solo para que a continuación, con un trozo de metal, aquel hombre golpeara con delicadeza sus manos quemadas. Una simple acción que no se veía violenta, pero que se sintieron como fuertes azotes por el estado en el que se encontraban. Aunque no consiguieron hacerla gritar esta vez, sí causaron que una mueca de sufrimiento se formara en su rostro, a la vez que sus lágrimas se desbordaban de sus ojos. Y por esto, su torturador dijo con burla: eres una pieza difícil de roer. Cuando apenas te conocí, creí haber conseguido domarte. Pero estaba equivocado. Y ahora entiendo por qué el ejército te mantuvo tantos años como su prisionera, seguro no fue fácil sacarte información. ¿O es que, fuiste un juguete lo suficientemente divertido como para desecharte tan fácilmente? Ese comentario la hizo recordar sus tiempos como prisionera de guerra. Recuerdos que creyó haber olvidado, pero que volvían a ella como una marea imparable, alimentando su ira por esta sucia raza. Durante esto, aquel hombre tomó un frasco que había en una mesa no muy lejos, para rociarlo sobre esas manos quemadas, las cuales volvieron al estado normal, al ser tocadas directamente por ese líquido azul. Este proceso se había repetido varias veces durante el día, prueba de ello eran las muchas botellas a un lado, y manchas de sangre en el suelo. Y aunque esas pociones curaban su cuerpo físico, no sanaban su estado mental, no borraban el sufrimiento al que había sido sometida. Ese hombre volvió a pedir una respuesta, pero ella se quedó en silencio esta vez, y aunque hace un momento había pedido que parase, su rencor hizo que no rogara más, solo quería morir, y esperaba que si no mostraba dolor, ese hombre exageraría y acabaría matándola accidentalmente. Ya que no podía más. Quizá fue por este pensamiento, o la experiencia a la que fue sometida, porque el dolor cada vez era mínimo, como si hubiese ganado una alta tolerancia al dolor. Porque a pesar de su mano ser introducida al horno incandescente, esta vez no gritó, solo una pequeña mueca se formó en su rostro. Y fue por esto, que su torturador, dijo con una ligera molestia: así que nuevamente te quieres hacer la dura. Me gustaría dejar tus manos metidas en ese horno hasta que queden hechas carbón, para ver cuánto resistes, hasta que ruegues desesperadamente que me detenga. Pero, no puedo dejarte un daño irreparable. Lamentablemente lo tengo prohibido, pero no te decepciones. Ya encontraré otra manera de torturarte para hacerte ceder. Creo que voy a tener que ser más creativo. Rociando una nueva poción de curación sobre sus manos quemadas al finalizar esa frase. Aunque todo este tiempo habían sido solo ellos dos. Este hombre no estaba solo, había alguien más acompañándolo. Un sujeto obeso y de apariencia desaliñada. Alguien desagradable como un cerdo, que comentó con un tono lujurioso: oye, ahora sí puedo tener mi oportunidad con ella. Prometiste darme unos momentos si te permitía usar este lugar. A lo que el capataz del comercio de esclavos comentó:
Es verdad. Y como si fuera un simple objeto, liberó de las cadenas a la pobre Surya, tomándola fuertemente del cabello, solo para arrojarla a los pies de aquel desagradable sujeto. Comentando al mismo tiempo con desinterés: diviértete, creo que aprovecharé el momento para tomarme un trago. Acercándose después de eso, a una mesa ahí cercana y servirse aquella bebida alcohólica. Por lo que en ese momento, aquel hombre obeso parecido a un cerdo, con una sonrisa en su rostro lujurioso, empezó a quitarse los pantalones con una prisa impaciente. Surya se quedó en el suelo solo, observando a este hombre asqueroso que le ocasionaba náuseas. Ella hubiera escapado ya que ninguna cadena la retenía, pero estaba débil para poder hacer algo. Otra vez sería violada. Pero ya no le importaba, estaba vacía, sin dignidad, era solo un juguete. Por lo que cerró sus ojos hasta que todo terminara. Pero nada de lo que se tenía pensado ocurrió, algo invadió ese lugar sometiéndolo a una oscuridad. Las luces se habían apagado de pronto sin ninguna justificación. Oyéndose una carcajada desconocida que interrumpió el momento, seguidas de unas palabras tétricas que decían con cierto tono divertido: ¿les importaría si me uno a su diversión? Surya abrió los ojos por este inesperado suceso, porque sintió una escalofriante aura que enloquecería a cualquiera débil de corazón. Viendo en ese momento como el pecho de ese asqueroso hombre reventó al ser atravesado por un brazo, siendo salpicada con su sangre. Una aura asfixiante de terror inundó la habitación oscurecida. Solo la flama que producía el horno era lo único que alumbraba el lugar. Aún no se podía ver al propietario de esas palabras. Hasta que la mano que atravesaba el pecho de ese obeso hombre fue retirada de su cuerpo, dejándolo caer por su propio peso al suelo, causando un fuerte sonido al chocar contra el piso, revelando en su lugar una figura que poco se distinguía por la oscuridad de la habitación. Parecía un hombre, vestido con un lujoso traje de la más alta calidad, y un característico sombrero sobre su cabeza que lo hacía ver misterioso. Pero, no era humano. El terror invadía a aquellos que miraban su rostro, porque no era normal. En la oscura habitación, no se podían distinguir sus facciones, pero sí, una sonrisa exageradamente grande que mostraban una hilera de filosos dientes, junto a sus aterradores ojos, que resplandecían como una llama en esta oscuridad. Era lo más aterrador que había visto, era como la encarnación de la maldad. En esta oscurecida habitación, un grito nervioso se oyó. Era el capataz de la trata de esclavos, que con un tono cobarde preguntó: ¿quién eres? ¿Qué eres? Era claro su nerviosismo y terror al solo observarlo. Pero este ente desconocido no respondió a sus preguntas. En cambio, con una diversión que apenas podía contener, comentó para aquel aterrorizado hombre: los humanos sí que son divertidos. En ocasiones tienden a ser igual de crueles que los demonios. Pero no es que pueda culparlos, es divertido hacer sufrir a los demás. ¿No es así? Enfocando su mirada tenebrosa a ese hombre aterrado, que retrocedió al sentir su mirada, tumbando la mesa detrás de él, y cayendo al suelo en consecuencia, ya que lo había hecho de una manera desesperada. Y no es que fuera exagerada su acción. Aquel extraño ser de gran sonrisa, estaba parado frente a él en tan solo un parpadeo, comentando con diversión: divirtámonos, ¿sí? Verás que yo también puedo ser muy creativo. Cogiendo de la cabeza a este hombre y empezar a arrastrarlo por el piso mientras este gritaba e intentaba liberarse. Pero ese ente desconocido no lo soltaría hasta estar satisfecho, notándose como su sonrisa se hacía incluso más grande. Como una muestra de lo extasiado y agradecido que estaba, mostrándolo con lo siguiente que dijo: agradezco al Supremo por haberme escogido, no lo defraudaré. Haré que este momento sea duradero, no dejaré que la diversión acabe tan rápido. Verás que la pasaremos muy bien. El hombre luchaba y gritaba suplicante que lo dejaran ir. Sus lágrimas se desbordaban como prueba de su miedo. Pero aquella entidad desconocida no se detenía, solo reía ante su sufrimiento. No pasó mucho hasta que se detuvieran frente al horno incandescente, donde aquella entidad que infundía terror, comentó con una clara diversión en su tono: esto sí que lo vas a disfrutar.
para seguido levantar al hombre que luchaba inútilmente por liberarse, introduciendo su cabeza en esas brasas de fuego mientras reía con locura. Oyéndose sus gritos desgarradores, y observándose la desesperación con la que intentaba zafarse, al punto de poner sus manos sobre el caliente horno en un intento desesperado. Pero era inútil, eso solo incrementaba la diversión en esta entidad malvada, que reía aún más fuerte por esto. Pero esto no duraría mucho, aquel capataz de la trata de esclavos había encontrado su fin de la manera más dolorosa. Ya no se movía ni emitía ningún sonido. Oyéndose al momento las palabras de este ente desconocido que dijo muy defraudado: ¿Eh? ¿Ya te moriste? Parece que me excedí, y eso que te había prometido que nos divertiríamos más tiempo. Sacando la cabeza de ese humano de las brasas ardientes cuando lo dijo, viéndose toda la cara carbonizada y expresión de sufrimiento en ese hombre despreciable, notándose como de las cuencas de sus ojos vacíos un líquido se desbordaba. Quizá los restos de sus ojos que habían reventado por el intenso calor. La única espectadora de lo sucedido, veía esto inmóvil con mucha atención. El miedo era tanto que creyó podía morir solo con esto. Pero a pesar de su condición, hubo reacción en ella. Empezó a retroceder. Aunque no tuviese la fuerza suficiente antes, su instinto de supervivencia hacía que se arrastrara, poniendo la mayor distancia que hubiera, porque esa criatura empezaba a acercarse a paso lento. Al estar en esta situación, ella no entendía. Había deseado la muerte muchas veces, pero ahora que la tenía enfrente su cuerpo, reaccionaba negándose a aceptar su destino. Estaba aterrada como una niña miedosa, incluso palabras de súplica se le escapaban de sus labios. «Aléjate de mí, no te acerques», era lo que decía cobardemente mientras se arrastraba. Hasta que ya no pudo retroceder más. Chocó con la pared. Pero aún así, ella intentaba seguir retrocediendo a pesar de ser una acción inútil. Lo inevitable sucedió. Ese ser estuvo parado frente a ella, mirándola atentamente con sus aterradores ojos como el fuego, agachándose poco después para estar cara a cara. Parecía humano, pero no lo era. Sus ojos transmitían miedo, y ahora podía apreciarlos con más detalle. Eran particulares. Su esclerótica era rojo como la sangre, y su iris era de un color amarillo brillante. Una prueba de su naturaleza no humana. El miedo era intenso, su corazón latía a 1000 por hora al tenerlo tan cerca. Oyéndolo decir lo siguiente con un tono divertido. Así que no quieres morir. Algo te motiva a no rendirte. Sintiendo en ese momento la mano de esta criatura posarse sobre su mejilla con un tacto cariñoso, que le dijo al momento siguiente: «Qué hermosa criatura llena de odio. Desechada como basura, tratada como objeto. No se le permite ser feliz, ni tampoco morir. Pisoteada por seres inferiores como los humanos. Tú, que perteneces a una raza superior, que nace con longevidad, belleza y poder. Son ellos los que deberían estar besándote los pies. No tuviste suerte, la vida no fue justa contigo. Pero en este momento se te ha presentado una oportunidad. No puedo darte salvación, ni libertad. Pero sí algo mucho mejor. Venganza. No quisieras verlos sufrir. No te gustaría tratarlos como ellos te trataron. No te encantaría verlos arrastrarse a tus pies por misericordia. Y vengar a tu gente que es tratada como mercancía. ¿No crees que es momento de que conozcan su lugar? Yo puedo darte el poder que necesitas para que los hagas pedazos. Solo tengo una condición. Y es que te vuelvas mía. Que te conviertas en mi arma, y sometas este sitio en el caos. Hacerlo sangrar para el deleite de mi señor». Surya no respondió a esta propuesta. Estaba aterrada, el miedo no la dejaba hablar, porque en los ojos de esta malvada criatura, solo veía reflejado sufrimiento, muerte y destrucción.